Vamos a dar paso a las 7 palabras que dijo nuestro Señor Jesús. En Lucas 23:33 dice: Y cuando llegaron al lugar, llamando a la calavera, le crucificaron ahí, y a los malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda. Durante los 3 años y medio de su ministerio terrenal, nuestro Señor Jesús predicó muchos sermones, dio muchísimas enseñanzas, habló en parábolas, pero en las últimas horas de su vida, Jesús pronunció solamente 7 palabras, ya no en un monte o a la orilla del lago, sino en la cruz donde Él murió. Esas 7 palabras constituyen su último sermón. Nuestro Señor Jesucristo murió como lo que Él dijo que era, el buen pastor. Él entregó su vida predicando, enseñando, consolando y dando palabras de enseñanza. Así de maravilloso es nuestro Señor Jesús. Esta tarde reflexionaremos sobre esas 7 palabras que Jesús expresó en la cruz del Calvario y tomaremos el mensaje de cada palabra para nuestra vida. Les invito a que abramos la palabra de Dios ahí en Lucas capítulo 23, versículo 34. Y conforme lo vayan encontrando, nos vamos poniendo de pie. Lucas 23, 34. Todos juntos dice la palabra de Dios. Y Jesús decía: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y repartiendo entre sí sus vestiduras, echando suertes. Tomen su lugar. Una de las palabras, queridos hermanos, impactantes de nuestro Señor Jesucristo. Una de las palabras que tienen una profundidad muy tremenda. Fue la que dijo: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Horas antes, el Señor Jesucristo había sido vituperado, maltratado, escupido, golpeado, arrastrado. Y seguramente si a alguno de ustedes les hubiera pasado, seguramente ustedes pensarían en su mente en la venganza. Mas sin embargo, nuestro Señor Jesús no pensaba y no piensa como nosotros. Sus pensamientos son pensamientos completamente diferentes a los nuestros. Jesús, nuestro Señor, estaba sufriendo el peor de los castigos que alguien podría recibir. El Señor había sido azotado, había sido golpeado, sus manos y sus pies habían sido clavados en el madero de la cruz. Y definitivamente los soldados romanos estaban acostumbrados. Los soldados romanos estaban acostumbrados a recibir insultos, a recibir ofensas, a recibir maldiciones de parte de todos aquellos que eran crucificados. Pero esa vez, los soldados romanos escucharon unas palabras que nunca habían escuchado, pues escucharon a ese hombre llamado Jesús, hablando palabras de perdón, palabras de misericordia. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Nuestro Señor Jesús terminaba sus días en este mundo. ¿Y cómo lo terminaba? Lo terminaba perdonando, sin rencores ni amargura en su corazón. Él los había perdonado y pedía a su Padre Celestial que los perdonara también.
Y Jesucristo no nada más estaba refiriendo a ese conglomerado de gente que había ahí. Toda esa gente que estaba ahí conglomerada estaban representando a todo el mundo, de ayer, de hoy y del día de mañana. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Él dijo, Padre, yo los perdono. Él no dijo, pero destrúyelos tú. Él no estaba clamando por venganza. Él estaba pidiendo misericordia, queridos hermanos, para los que habían y para los que lo habían crucificado, para los que habían causado tanto dolor, tanto sufrimiento. Nuestra mente quizás no pueda comprender ese dolor que nuestro Señor Jesucristo experimentó con los azotes, que en sus manos estaban clavados esos tremendos clavos, en sus pies todos dañados. Esta palabra de Jesús es un llamado a cada uno de nosotros a perdonar a los que nos ofenden, aquellos que nos han causado algún dolor o sufrimiento en nuestra vida. Este es un llamado a anhelar el amor y no la venganza. Mucha gente, hermanos, termina sus días odiando, con un corazón lleno de resentimientos y amargura. Y hoy Jesús nos dice a cada uno de nosotros, no te vayas de este mundo sin haber perdonado. ¿Cómo está tu corazón, querido hermano? ¿Tienes algún resentimiento en tu corazón? El lunes pasado tuve la oportunidad de asistir a un entierro de una hermana del hermano Chávez, falleció. Y nos comentaba el hermano Eleazar, fíjate hermano, que mi hermana se murió con una paz tremenda en su corazón. Sí, mucha gente le había hecho daño, pero ella se murió con una paz en su corazón tremenda. Pero ahora, hermanos, ¿cómo está tu corazón? ¿Cómo está nuestra vida? Por eso muchas personas terminan sus días odiando, con un corazón lleno de resentimiento y amargura. Y hoy Jesús, hermanos, nos dice a cada uno de nosotros, no te vayas de este mundo sin haber perdonado a las personas que te hicieron daño. Muchos decimos que Dios te perdone, pero yo no. Otros decimos, yo te perdono, pero que Dios no te tenga misericordia. Pero esa actitud no es la actitud que Dios quiere de sus hijos. Como cristianos, tenemos que comprender que ese perdón de Jesús en la cruz es también para cada uno de nosotros, pues Él fue crucificado por nuestros pecados. Y esta es la enseñanza de la primera palabra. Escuchemos la segunda palabra. Buenas tardes, hermanos. Dios les bendiga. Como es el día de hoy, nos ha bendecido a cada uno de nosotros. Vamos a buscar en nuestras Biblias Lucas 23, del 39 al 43. Se ponen de pie. Yo le voy a dar lectura y ustedes van a seguir con su vista, de favor.
Lucas 23, del 39 al 43. Dice la palabra de Dios: y uno de los malhechores que estaba colgado le injuriaba, diciendo: si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Respondiendo el otro, le reprendió, diciendo: ¿ni aún temes tú a Dios, estando en la misma condenación? Nosotros, a la verdad, justamente padecemos porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas éste ningún mal hizo. Y dijo a Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Tomen su lugar, hermanos. Esta es la segunda palabra. De cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Vamos a hacer una pequeña, voy a decirlo, vamos a estudiar un poquito esta palabra. Esta palabra yo me ponía a pensar en estos días que me tocó. Y yo decía, nuestro Señor Jesucristo definitivamente hasta el último momento de su vida nos enseñó a cada uno, y digo a cada uno de nosotros porque somos su pueblo, somos nación santa, somos elegidos por un decreto, ¿sí? Por un decreto que no nos corresponde a nosotros, sino porque así le plació al Señor. Nosotros somos salvos por gracia, ¿sí? Y entonces yo decía, qué gran poder tuvo su palabra, y me acordaba también lo que dice: cielo, tierra pasarán, mas la palabra de Dios jamás pasará. Y la palabra está expresada en un tiempo futuro también, porque desde aquel entonces también nos daba esa enseñanza para cada uno de nosotros. Y yo decía, sí, definitivamente, y empecé a desglosar un poquito esta palabra, y deduje 3 situaciones. Obviamente deduje a través de lo que yo estudié, a través de lo que ya está escrito. Y aquí puedo ver 3 cosas. 1, la conversión que hubo de un ladrón, ¿sí?, que está expresada en Lucas 23, versículo 42. Pude también notar el poder de la gracia del Señor. Y en 23:43 pude ver ese decreto de elección, ¿sí? Pude ver que Jesús escoge a quién va a ser salvo, así sea al final de su vida, ¿sí? Así como este ladrón que estaba a punto de ser crucificado, como bien lo dijo la palabra, por sus hechos. Y a pesar en esos últimos minutos, porque fueron minutos, se dio este arrepentimiento y se dio esta muestra de amor, bien ya lo dijo la primera palabra, ¿sí?, y está expresada en el perdón. Entonces la forma de salvación de este ladrón no es diferente a la de nosotros, y eso es algo bien importante. Ese ladrón no tenía algo de diferencia con nosotros cuando nosotros estábamos en el mundo anterior, cuando todavía no habíamos sido llamados a los pies de Jesucristo, cuando todavía no habíamos nacido de nueva cuenta, ¿sí? ¿Por qué? Porque nosotros vivíamos en pecado y aún seguimos viviendo en pecado, ¿sí? No tenía algo que no tuviéramos nosotros. Por ahí dicen, no, es que es pecado pequeño, no, es que es un pecado más grande. Definitivamente, simplemente para Dios es un pecado. Y un pecado es una falta de obediencia, una transgresión hacia su palabra. Un acto que puede marcar de la misericordia finalmente que Dios tuvo para con este ladrón. Nos permite ver el poder de Dios, la soberanía del Señor que tiene. Porque Él le plació, es porque tiene un poder, es porque Él tiene el poder sobre todas las cosas, ¿sí?, creadas por Él, entre ellas nosotros. Y si Dios decide darnos esa salvación, nadie nos la puede quitar, ¿sí? Sin embargo, dicen por ahí, ¿sí?, o más bien la palabra, ¿qué nos dice? ¿Acaso necesitamos seguir pecando
para que la gracia sobreabunde? Definitivamente no. Pero vamos a ir un poquito más al fondo de este ladrón que, pues uno podría decir, bueno, ¿y por qué fue salvo de buenas a primeras? No, todo tiene un proceso, todo tiene una enseñanza, todo tiene un paso, ¿sí? Jesús en el momento de crucifixión aparentemente estaba vulnerable. Aparentemente las personas, los soldados lo veían vulnerable. ¿Qué le decían? Si tú eres el Cristo, sálvate, sálvate a ti mismo. Y aparte le decían los ladrones, y de paso a nosotros, uno de ellos, ¿sí? Y aquí hay dos escenarios, un ladrón que era blasfemo y otro ladrón que estaba siendo convertido a través de que fue observando todo lo que iba pasando el Señor Jesucristo, ¿sí? Porque el Señor Jesucristo fue pasando bastante sufrimiento en ese momento y ese ladrón fue observando eso. Y el otro de plano era un blasfemo, ¿sí? Y le decía, lo acabamos de leer, ni aún viendo lo que está pasando temes a tu Dios. Y luego me vine hacia acá. A veces uno viene a la palabra de Dios o al templo, a veces diciendo o renegando en ciertos aspectos y de cierta forma, ¿sí? Y ahí venimos, ¿sí? Finalmente llegamos a los pies de nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? Llegamos aquí porque nos da la oportunidad. Pero venimos como con esa carga. El hecho de traer carga emocional, el hecho de traer falta de confianza, porque eso nos pasa a veces en el Señor, eso es algo así, una similitud. El ladrón fue impulsado por el Espíritu, ¿sí? Es importante mencionar que este ladrón buscaba esa salvación no por él, ¿sí? Sino porque fue movido por el Espíritu de Dios primeramente antes de que le diera el perdón el Señor, ¿sí? El Espíritu trabajó en él, así como en cada uno de nosotros trabaja el Espíritu, ¿sí? Y ahí ¿qué pasó? Primero, reveló su condición de pecador. Él reconoció que era un pecador, ¿sí? Posteriormente, él reacciona y acepta sus errores. Él ve todo el mal que había hecho. Se dio cuenta de que tenía, ¿sí?, al mismísimo Dios enfrente, porque lo reconoció, porque aquí se vino y él experimentó una fe verdadera también, una fe que dijo, no lo conocía realmente en su totalidad, sin embargo confió en él y por eso le dice, ¿sí? Y dijo el ladrón, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino, ¿sí? Ahí se da una manifestación de fe. El ladrón pudo manifestar esa situación. No tuvo tiempo para manifestar sus frutos, podríamos decirlo así, porque él estaba en ese momento rápido. O sea, él no tuvo oportunidad como la tenemos nosotros de manifestar, de experimentar, de realmente de vivir los frutos del Espíritu, ¿sí? Él no los tuvo. Simplemente es escritura y en muchas ocasiones lo hemos escuchado. Pasaron los hechos para que las escrituras se cumpliesen, ¿sí? ¿De dónde derivó el conocimiento? Porque finalmente tuvo conocimiento ese ladrón para poder expresarse. Como se los dije, fue del Espíritu. Y yo les venía diciendo por qué el ladrón dijo eso. Porque él contempló todo lo que pasaba, ¿sí? Contempló la majestad de Jesús, la mansedumbre de Jesús y sobre todo contempló un testimonio vivo, ¿sí? Eso es algo muy importante, es una palabra clave, un testimonio vivo. El ladrón vio cómo sufrió y cómo Jesucristo demostró hasta el último momento que realmente era el rey de los judíos, ¿sí? El rey en ese momento, porque así le pusieron. Él demostró realmente la obediencia hacia su padre. Entonces, a través de ese testimonio que el ladrón vio, porque esa fue la palabra clave, él pudo experimentar eso. Llegó el Espíritu de Dios, llegó la necesidad del corazón, ¿sí? Llegó la necesidad del alma, de sentir ese cobijo, ¿sí?, por parte de nuestro Señor Jesucristo. Y oh sorpresa,
Jesús le dice, de cierto, te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. ¿Qué aprendemos para resumir? El enorme poder de Jesucristo para perdonar y salvarnos. El decreto de la elección, ¿sí? Ese decreto está definido por Él. Nosotros realmente no somos nadie para poder pedirle salvación a nuestro Señor Jesucristo o hacernos salvos nosotros mismos. Y que no hay obstáculo que le impida al Señor o a Jesucristo la salvación de nuestros pecados a través de este acto que Él hizo. Y que por ello, por pura gracia, somos salvos. Esta es la reflexión de la segunda palabra. De cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Invito a nuestro hermano de la tercera palabra. Buenas tardes, hermanos. ¿Qué podemos ver en las primeras dos palabras? Autoridad, ¿no? A veces nosotros necesitamos de ciertas cosas materiales para sentirnos libres o sentirnos fuertes, sentirnos bien. Y Jesucristo nos enseñó eso. A pesar de que estaba dando su vida en ese momento, tenía autoridad para perdonar y también para salvar. La tercera palabra, yéndonos con la autoridad que él tenía, también mostraba amor. Y dice así Juan: estaban junto a la cruz de Jesús su madre y la hermana de su madre, María, mujer de Cleofas, y María Magdalena. Cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba, que estaba presente, dijo a su madre: mujer, he aquí tu hijo. Después dijo al discípulo: he ahí tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. Cuánta autoridad, cuánta bondad, cuánto amor. Vamos a ver dos puntos rápidos, hermanos, de cómo lograr esto, cómo Dios mismo, Jesús mismo logró estas cosas. Primero que nada, amar. Y el amar, como ya se nos dijo mucho tiempo aquí en el templo, y si ustedes lo han estudiado, el amar no es un sentimiento, el amar es un conjunto de acciones que dan como resultado ciertas vivencias o ciertas cosas para el bien del ser humano. Amar, nosotros ese verbo como lo tenemos en español, es una palabra incompleta. En el original hebreo es una palabra incompleta, necesita de otra acción. Entonces, amar, recordemos que es un conjunto de acciones para el bien del otro. Y estas acciones se ven con el servicio, con la compasión, con la alegría, o te da alegría. El amar, cuando tú amas a otra persona, le provocas alegría, le provocas paz. También hay un compromiso con la otra persona, sea tu hermano, sea tu compañero, tu amigo, tu pareja, lo que sea, pero hay un compromiso, hay una fidelidad, hay lealtad, hay agradecimiento y sobre todo hay protección, que es lo que el Señor hizo con su madre y lo que hace con nosotros. Aún estando en situaciones terribles, el Señor seguía teniendo autoridad sobre todo. Y eso es algo de admirar, pues Él dejó plasmada su vida para que nosotros aprendamos de Él. No nada más para que vengamos a escuchar y llorar un rato y se acabó, ¿no? Él quiere que seamos como Él, que cambiemos a diario, y sabe que no podemos por nuestras fuerzas, por eso manda al Espíritu Santo. Y aquí está la clave. El Señor nos mostró cómo amar. El Señor nos muestra cómo debemos comportarnos
qué debemos hacer, cómo debemos ser. Y para amar se requiere algo muy importante, que es dominio propio. Si gustan buscar Gálatas capítulo 5, 22 y 23, y ahí viene un poco cómo es que se presenta el dominio propio y también el amor. Mientras les voy diciendo, el dominio propio, en palabras sencillas, no es otra cosa que saber controlar tu pensamiento, tu sentir y tu actuar. Jesucristo, cuando dijo perdónalos porque no saben lo que hacen, estaba controlando sus pensamientos, estaba controlando su carne, estaba controlando su alma, su espíritu. ¿Cuántas veces nos agobiamos por nada, no? Hay que saber controlarnos. ¿Y cómo lo vamos a lograr? Estando quietos o en paz, no se va a poder. Muchas veces el Señor manda pruebas, luchas, porque en ese momento es cuando se puede lograr el control. ¿Qué dice Gálatas capítulo 5, 22 y 23? ¿Sí? Ajá. Fidelidad, humildad y control propio o dominio propio, dice su Biblia de ustedes. ¿Qué quiere decir? Que mientras no tengamos al Espíritu Santo, no vamos ni poder amar ni poder dominarnos. Pero si nosotros estamos aquí por gracia de Dios y nos regala su Espíritu Santo, ¿qué nos toca hacer? Empezar a entrenar, empezar a entrenar. Siempre va a ser así. No lo vamos a lograr a la primera, pero no nos desanimemos. El Señor protegió a su madre al igual que a nosotros desde mucho antes de estar en la cruz, hermanos. No fue en ese momento que la vio y entristecida. No fue así, hermanos. El Señor la protegió desde muchísimo antes de que aconteciera lo que iba o lo que estaba viviendo en ese momento. ¿Cómo la protegió? Desde que estuvo 40 días con sus noches en el desierto, consiguió dominar su cuerpo, consiguió dominarse a él. ¿Y se acuerdan qué pasó cuando acabaron esos 40 días? Satanás se le presenta, lo tienta, él vence. ¿Y qué pasa? Se le da al Espíritu Santo. Desde esos momentos que él en su ministerio comienza a tomar las cosas con autoridad, con amor y con dominio, desde ese momento nos está protegiendo, hermanos. Tenemos que confiar en el Señor, pase lo que pase, no importa. Acordémonos que Él tiene planes de bien y nunca de mal para nosotros. Él sí es bueno, de Él sí podemos decir, Señor, tú eres bueno. Teniendo eso en cuenta, podemos confiar un poco más en Él. Es la tercera palabra, hermanos. Vamos a ponernos de pie, hermanos, y vamos a darle gloria a nuestro Dios, porque Él es digno de toda gloria. Nuestro Señor Jesús se merece toda la gloria. Cuán hermoso eres, Jesús, son tus palabras, es tu amor. Cuán glorioso eres, Jesús, es tu poder, fue tu cruz la que me salvó, me rescató. Un momento ahí me dio libertad. Te doy gloria, gloria,
cuán hermoso eres Jesús, son tus palabras, es tu amor, cuán glorioso eres Jesús, es tu poder, fue tu cruz la que me salvó, me rescató, un momento ahí me dio libertad. Te doy gloria, gloria, te doy gloria, gloria, te doy gloria, gloria, a ti Jesús. Te doy gloria, gloria, te doy gloria, gloria, te doy gloria, gloria, a ti Jesús. Gloria al Señor, démosle gloria a nuestro Señor Jesucristo. Tomen su lugar y ahora vamos a escuchar, hermanos, la siguiente palabra. Que el Señor les bendiga, hermanos. Ya escuchamos las primeras 3 palabras que nuestro Señor dijera allá en la cruz. Vimos que, como nos comentaron, fueron palabras de poder, donde todavía el Señor sentía esa autoridad que nunca le fue quitada, pero llega un momento en donde se siente angustiado. Y esta es la palabra que vamos a ver ahora. La 4ª palabra, ahí en sus Biblias, en Mateo 27, versículos 45 y 46, dice la palabra: y desde la hora 6ª hubo tinieblas sobre toda la tierra, hasta la hora 9ª. Cerca de la hora 9ª, Jesús clamó a gran voz diciendo: Elí, Elí, lama sabactani. Esto es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Vemos aquí, hermanos, primero que nos habla sobre 3 horas donde hubo oscuridad. Y esto se ha estudiado muchas veces. La gente ha intentado pues descifrar de qué se trató ese momento. Algunos dicen que pudo haber sido un eclipse, algún fenómeno natural, pero pues no fue así. Fue por el poder de Dios en ese momento. Esa angustia que estaba llenando no solo a nuestro Señor, sino incluso a la gente que estaba ahí. Tal vez esa oscuridad también los llenó de temor, los llenó de angustia. En ese momento posiblemente ellos se dieron cuenta que estaban haciendo algo mal. No sé, tal vez sintieron ese temor terrible que solo Dios nos puede provocar. Además de que por las leyes naturales, pues no pudo haber sido un eclipse. Un eclipse no puede tener esa duración. Y también para comprender mejor este significado, vamos ahí al Salmo 22. En el versículo 1 nos dice la palabra: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Estas son palabras impactantes que nuestro Señor pronunció, tal vez porque se sentía ya abandonado. Posiblemente sus discípulos y la gente que lo acompañaba no lo estaba abandonado, sino que pues no podían hacer nada ante esa situación. Ellos simplemente estaban observando, y nuestro Señor sentía ese abandono profundo, y más aún aún más intenso, porque siente el abandono de su Padre. Ahí en ese salmo que leímos, el título dice:
sobre Ajelet Sahar, que significa el siervo de la aurora o el corzo del amanecer. Y este salmo lo cantaban cuando se ofrecía el sacrificio de un cordero de la mañana. Entonces vemos que para este punto Jesús ya no llama Padre a nuestro Dios, se refiere a Él ya como Dios, porque su relación ya había cambiado por ese abandono tan profundo que Él sentía. Ahí Jesús estaba siendo ofrecido como un sacrificio. El Padre lo entrega como, aun siendo su Hijo unigénito, lo entrega por cada uno de nosotros. Y el Señor clama a gran voz. Seguramente fue un grito desgarrador que no podemos imaginar por esa misma desesperación. Y si recordamos un poco sobre lo que hemos leído y que muchas veces nos han dicho, el Padre anteriormente no permite que Abraham sacrifique a su hijo, a Isaac. Pero ahora en este momento, incluso lo está ofreciendo el Padre. Ofrece a su hijo por nosotros y en esa agonía expresa esta palabra. ¿Y cómo nos podemos dar cuenta nosotros de el dolor, el sufrimiento que significaba para Dios ese sacrificio? Aquí no solamente el hijo sufría, sino también el padre por ver a su hijo en esa cruz, abandonado. E incluso pues los que son padres, y muchas veces hemos visto también que aunque su hijo sea un delincuente, que haya hecho algo malo, aún así sienten pues ese sufrimiento, aunque tal vez su hijo o su familiar merezca algún castigo por lo que hizo. Si nosotros llegamos a sentir eso, cuánto más el Padre. Pero Jesús sabemos que era inocente, aunque tal vez toda la gente lo sabía, pero eso ya estaba sucediendo. Él no merecía aquel sufrimiento y la Escritura nos dice ahí en Isaías 53, en el versículo 9, la palabra nos dice básicamente 800 años antes de que esto sucediera, Isaías 53, 9, y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Desde aquí la palabra ya nos mencionaba sobre la inocencia de nuestro Señor, sobre que Él no había cometido maldad, ni mencionado ningún engaño para merecer esto. También ahí en Primera de Pedro 2:22 nos dice la palabra. Desde el 21 le voy a dar lectura. Dice así: pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca. Aquí esto le escribe alguien que pasó con el Señor como 3 años con Él, y día y noche, y que nunca encontró nada de engaño, no encontró nada que pueda llamarse pecado, como lo conocemos nosotros. Entonces, a pesar de todo esto, nuestro Señor está ahí, a pesar de ser inocente, está sufriendo en forma de sustitución por nosotros. Y el Señor satisface esta demanda de justicia para liberarnos de la culpa. En un tiempo se llegó a creer que este sacrificio era como un pago anticipado o algo así hacia Satanás, pero esto se refutó para que no confundamos la verdadera razón por la que nuestro Señor estaba ahí. Él estuvo ahí para satisfacer la demanda de la ley de Dios. Eso es lo que la razón verdadera por la que nuestro Señor sufrió y estuvo ahí sustituyéndonos a nosotros.
Esta palabra, hermanos, fue una exclamación de horror mayor que la de el monte Getsemaní, cuando nuestro Señor sentía angustia también en su corazón. Sin embargo, aquí era ya acompañada de dolor físico. Y posiblemente este fue el punto máximo de todo este sufrimiento que pasó. ¿Y a nosotros qué nos toca hacer ahora? Conocemos y nos han dicho muchas veces estas pequeñas reflexiones sobre las palabras que nuestro Señor pronunció en aquella cruz. Y a nosotros nos queda, a cambio de ese amor de Dios, amarlo, honrarlo y alabarlo cada día de nuestra vida, hermanos. Que el Señor les bendiga. Para este momento, nuestro Señor Jesús, después de haber ya vivido horas ahí en ese madero, pues Él exclama la frase, tengo sed. Es una frase, como podemos ver en las anteriores, pidió por los pecadores, pidió por su madre, pero en esta frase se refiere a Él o hace referencia a Él diciendo, tengo sed. Pero no es la primera vez que nuestro Señor Jesús pide agua. Si ustedes recuerdan, cuando vio a la mujer samaritana en aquel pozo, le dijo que le regalara agua. Pero en realidad, Él siendo hijo de Dios, Él teniendo toda potestad, más que una sed física, su sed era espiritual. Y en aquella ocasión a aquella mujer le pedía agua, sí, porque tenía sed, porque como hemos leído, las temperaturas en aquel lugar son muy altas, demasiado altas son las temperaturas, o son muy extremas las temperaturas que se manejan en aquellos lugares. Pero más que tener sed en ese momento, nuestro Señor Jesús lo que quería era salvar a aquella mujer, darle esa salvación a aquella mujer. Y en este momento no está muy distante esta expresión. Nuestro Señor Jesús, ante el sufrimiento que estaba padeciendo, ya para este momento Él ya se había desangrado, ya habían pasado muchas horas de haberlo hecho caminar, de haberlo azotado, de haberlo tenido clavado en pleno rayo del sol, porque aun cuando se oscureció, aun cuando se nubló, ustedes han sentido como la temperatura alta, aún estando en la sombra, es agobiante. Y nuestro Señor Jesús, seguramente ahí, ya con la insolación, con las heridas infectadas, con la boca seca, con la lengua pegada a su paladar, como Él ya lo había mencionado anteriormente. Él ya había hecho esta profecía en el Salmo 22:15, en donde nos dice, como un tiesto se secó mi vigor, y mi lengua se pegó a mi paladar, y me has puesto en el polvo de la muerte. Él ya estaba haciendo mención de este momento, en donde nuestro Señor Jesús estaba agonizando, estaba teniendo ese encuentro en pago por nuestros pecados.
Porque como ya nos los habían mencionado, Él no hizo mal alguno. Él no tuvo por qué estar ahí y sin embargo, Él obedeció. Él en todo momento estuvo dispuesto a obedecer al Padre por sobre todas las cosas. Recordemos cuando nuestro Señor Jesús le dijo, si quieres que pase de mí esta copa, pero si no, que se haga tu voluntad. Entonces nuestro Señor Jesús ya sabía lo que le esperaba y sabía que se tenía que cumplir. Y en este momento Él dice, tengo sed. Y sí, seguramente tenía sed física, pero su sed iba más allá. Su sed iba por nuestro espíritu, por nuestra salvación, por nuestro perdón. Él quería rescatarnos como aquella mujer. Aquella mujer le decía, si tú supieras, se los voy a parafrasear, si tú supieras quién te está pidiendo agua, tú me pedirías a mí. Y yo te la daría y no tendrías sed jamás. Y de la misma manera, estando nuestro Señor en aquella cruz, pensó en la humanidad, pensó en su creación, pero más allá, pensó en su pueblo, pensó en sus elegidos. Y Él tenía esa sed de querernos rescatar de aquel lugar en donde también la Biblia nos enseña. Si ustedes recuerdan, a Lázaro, cuando dice, permite que vaya, que moje sus dedos y me dé agua, porque aquí estoy muriendo, estoy en llamas, estoy sufriendo. Eso es lo que nuestro Señor Jesús no quiso para nosotros, la muerte eterna. El que llegáramos a ese lloro y crujir de dientes, a el lago del fuego eterno. Y por eso nuestro Señor Jesús en este momento sabía que nuestro Padre estaba permitiendo que sucedieran las cosas de esa manera con propósito de bien. A veces no logramos entender. Nuestro entendimiento es limitado. Y podríamos decir, ¿por qué a Él? Solo Dios sabe. ¿Por qué a Él? ¿Y para qué nosotros? Porque desde nuestro entender no lo hemos logrado comprender. Y muchas veces se lo preguntamos a Dios, ¿por qué a mí? ¿No? ¿Por qué yo, si soy lo peor de esta tierra? Y sin embargo, Dios nos ha dado la oportunidad de poder escudriñar su palabra, de poder tener la oportunidad de leer lo que Él ha establecido para el bien de nuestras vidas. Pero sobre todo nos ha dado la oportunidad de poder comprender que nuestro Señor Jesús dio su vida hasta el último momento en obediencia a su Padre y para salvación de su pueblo. Que Dios les bendiga. Póngase de pie, hermanos. Bien, Jesús dijo, yo soy el agua de vida. El que de mí bebiere jamás tendrá sed. Y es motivo de dar gracias a Dios. Amén. Me has tomado en tus brazos y me has dado salvación. De tu amor has derramado en mi corazón. No sabré agradecerte
lo que has hecho por mí. Solo puedo darte ahora mi canción. Gracias, gracias Señor, gracias mi Señor Jesús. Gracias, gracias Señor, gracias mi Señor Jesús. En la cruz diste tu vida, lo entregaste todo a Él. Vida eterna regalaste al morir. Por tu sangre tengo entrada ante el trono celestial. Puedo entrar confiadamente ante ti. Gracias, gracias Señor, gracias mi Señor Jesús. Gracias, gracias Señor, gracias mi Señor Jesús. Me has tomado en tus brazos y me has dado salvación. De tu amor has derramado mi corazón. No sabré agradecerte lo que has hecho por mí. Solo puedo darte ahora mi canción. Dile al Señor. Gracias, gracias Señor, gracias mi Señor Jesús. Gracias, gracias Señor, gracias mi Señor Jesús. En la cruz diste tu vida, entregaste, no se oye, vida eterna regalaste al morir. Por tu sangre, Señor, por tu sangre tengo entrada ante el trono celestial. Puedo entrar confiadamente ante ti. Dile al Señor, gracias, gracias Señor, gracias mi Señor Jesús. Gracias, Señor, gracias mi Señor Jesús.
Gloria al Señor. Tome su lugar y ahora, hermanos, escuchemos las últimas 3 palabras. Buenas tardes, hermanos. Bueno, vamos a dar paso a lo que viene a ser nuestra 6ª palabra. Hemos escuchado que el Señor Jesucristo pronunció palabra de perdón, palabra de amor, palabra de angustia, pero también en este momento fue cuando Dios pronunció la palabra de esperanza. Y vamos a ver a continuación por qué. ¿Por qué esta palabra que se encuentra en Juan 19, versículo 30? Porque es también considerada como la palabra de esperanza. Vamos a darle una pequeña lectura que dice así. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es, y habiendo inclinado la cabeza, entregó el espíritu. Ciertamente Jesús en estos momentos se encontraba en una profunda angustia, agonía. No me puedo imaginar cuál fue el dolor que experimentó en ese momento, pero también Dios en ese momento estaba siendo victorioso. Dios no era un Dios que, Jesús, el Hijo de Dios, no era un hombre que en esos momentos estuviera siendo derrotado. Dios mandó a su Hijo para que se cumpliera un plan divino y perfecto. Cualquiera de nosotros en una circunstancia así se hubiera echado para atrás, hubiera doblado su rodilla y hubiera dicho hasta aquí, ya no puedo más, detén esto. Pero no. Sin embargo, nuestro Señor Jesucristo era ungido por la gracia de Dios, por ese poder divino de Dios, fue que Jesús pudo seguir adelante. Y a pesar de que experimentó este proceso largo y torturoso, se encontraba victorioso. Y también cabe resaltar que estas palabras, consumado es, originalmente se encontraban escritas con la palabra griega tetelestai, la cual anteriormente era usada para varias circunstancias. Por ejemplo, en una batalla, generalmente cuando el ejército vencía, se subía al monte y se gritaba tetelestai. Esto significa que la batalla había sido ganada y podemos ver cómo Jesús en la cruz ganó la batalla contra Satanás. Podemos darle una breve lectura a Romanos 5. Podemos encontrar aquí en los versículos 12 hasta el 21 una lectura que viene titulada Adán y Cristo. Recordemos que el pecado entró por un solo hombre. La muerte entró por el pecado. Y así la muerte pasó a todos los hombres por cuantos todos pecaron. También se nos menciona que, pues, si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, muchos más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia. Por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. Así también la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo, Señor nuestro. Es increíble, ¿no, hermanos? Cómo bien Dios pudo dejarnos en condenación, porque así fue como el hombre se lo buscó. El hombre fue el que desobedeció a Dios, a pesar de que Dios lo tenía en las mejores condiciones que nos pudiéramos imaginar. Lo tenía en el Edén, le daba todo. Sin embargo, el hombre, por su necedad, que estaba en
en esa naturaleza pecaminosa, lo desobedece. Nosotros no podíamos hacer nada para ganarnos el cielo, eso está más que claro. Desde el momento en que el pecado entró en el hombre, se rompió esa comunión que se tenía para con Dios. Fue como si se levantara un muro enorme que se nos privara de toda la presencia divina. Sin embargo, fue Jesús el que hizo todo para ganarnos un lugar en el cielo, a todos sus escogidos. Y gracias a eso hoy podemos venir confiadamente a este lugar. Podemos tener esa justificación, como lo menciona Romanos 5:1, que fuimos justificados pues por la fe. Tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y bueno, esto se da gracias a que Dios mostró su enorme amor, como ya nos mencionaba nuestro hermano Edgar. El amor tiene varios frutos. Entre ellos viene a estar el compromiso, el buscar el bienestar de la otra persona, viene la paz, la alegría, la lealtad y la protección. Jesús nos amó, el Padre nos amó a tal grado de sacrificar al Cordero sin mancha alguna ni pecado concebido. Y todo para que nosotros, estando muertos en pecado, tuviéramos vida. Es de aquí donde igual se nos brinda una esperanza viva. Nuestra esperanza es aquella espera en la resurrección final, teniendo la certeza de la salvación al juicio condenatorio y la entrada a la vida eterna, bienaventurada en compañía del Señor. Tenemos que tener en claro que Dios anuló el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola del medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Hermanos, tenemos que tener en claro que nosotros ya no somos como el mundo, ya no estamos muertos en vida como la mayoría lo está. Ya no tenemos esa incertidumbre de qué es lo que pasará después de la muerte. ¿Acaso habrá algo? No, nosotros tenemos bien en claro qué sigue después de que esta vida termine. Tenemos bien en claro que va a ser una ganancia el hecho de que tú y yo dejamos este cuerpo. Y la vida no se trata de ir esquivando los problemas, o no porque vengas a congregarte significa que vas a estar completamente tranquilo. Varios podrían confundir la plenitud que la mayoría dijera, no, estar pleno es estar sin preocupaciones, estar con completa calma y bien en todo momento, ¿no? No, hermanos, la plenitud consiste en, nuestra plenitud va a consistir en el hecho de que nos dirijamos por esta vida conforme a lo que Dios manda, a su voluntad, pese a todas las dificultades que eso nos conlleve, a todos esos dolores carnales o espirituales que pudiéramos experimentar por ir caminando conforme Dios quiere. Ir en contra de la corriente no es fácil, de hecho es lo más doloroso que vamos a experimentar, que hemos ido experimentando, pero tenemos esa esperanza de que Dios nos va a dar un galardón más valioso de todas las riquezas que nos pudiera ofrecer este mundo. Y esa va a ser la vida eterna. Amén.
Bueno, pues vamos a pasar a la última palabra o la última frase que Jesucristo exclamó a gran voz. La gente en estos tiempos dice, qué gente tan mala, ¿cómo es que se atrevieron a crucificar al Hijo de Dios? ¿Cómo es posible que se atrevieron a abofetearle? ¿Por qué? Porque viven en ignorancia, no se dan cuenta que esa gente somos nosotros, somos los que a través de nuestras acciones constantemente estamos gritando, crucifícale, crucifícale. Este día que recordamos debe de ser de gran alegría, no de tristeza ni de lloro. Porque si no hubiera sucedido esto, si Dios no hubiera mandado a su Hijo, nosotros estaríamos condenados todos al lloro y crujir de dientes. Por eso es que debe de ser de alegría, de agradecimiento, un agradecimiento que debemos de corresponder al Dios Todopoderoso. La última frase, la última palabra que nuestro Señor Jesucristo dijo antes de morir, la podemos encontrar en Lucas 23:46, que dice así: entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. Esta frase, esta palabra, es una palabra de confianza, que es la que debemos de tener también nosotros, de encomendar, de poner en las manos de Dios nuestro espíritu. Jesús estaba confiado que al morir no estaría más solo, el Padre Celestial estaría con él. Sabía que su vida no quedaría a merced de la muerte ni de Satanás, sino en las manos de Dios. Eso es lo que tenemos que hacer nosotros. Recordemos que José de Arimatea, un noble del concilio, fue el que pidió el cuerpo a Pilato para que le diera sepultura. Ajá. Pero, ¿qué es lo que vemos? Jesús no se preocupó por su cuerpo. Lo que hoy en día hace la gente es de preocuparse por el cuerpo y nada más por el cuerpo. La gente que ha sido desaparecida, que han sido secuestradas o asesinadas, ¿qué es lo que sucede? La misma gente, por medio de los noticieros de la televisión, pide a la delincuencia organizada, por favor, díganme dónde está sepultado, quiero el cuerpo. El cuerpo ya murió y el cuerpo ya no tiene ninguna validez, se acabó todo completamente. ¿No? ¿Cuántos días pueden pasar? 15, 20, 30 días antes, cuando está putrefacto, cuando los gusanos se lo están tragando, cuando ya no tiene nada que ver. Pero la gente pide el cuerpo porque aún para dar órganos para otro ser, no. El cuerpo de mi padre, el cuerpo de mi madre, el cuerpo de mi hermano, el cuerpo de mi hijo debe estar completo. Jesús no se preocupó por su cuerpo. ¿Por quién se haría cargo de su cuerpo? Jesús se preocupó por su espíritu, porque clamó al Padre y dijo, en tus manos encomiendo mi espíritu. Eso es lo que tenemos que ver nosotros, eso es lo que tenemos que vivir, preocuparnos por nuestra vida espiritual, pero desgraciadamente el hombre se preocupa por su vida material, por su vida física. Porque es cierto, vivimos de lo material y de lo físico.
Yo también lo he dicho y varias veces. Digo, lo que pasa es que el dinero da fuerza. Y al decir eso, simple y sencillamente estoy confiando en el dinero más que en Dios. Y nosotros tenemos que preocuparnos por nuestra vida espiritual, más que por las cosas materiales que se van a acabar algún día. Nosotros tenemos que estar conscientes de que este Dios Todopoderoso es nuestro Dios y poder hacer nuestras estas palabras que lo dicen Salmos 48:14, que dice: porque este Dios es Dios nuestro eternamente y para siempre, porque Él nos guiará aún más allá de la muerte. Cada persona que tiene a Cristo en su corazón nunca se separará de Dios, nunca se separará de Dios. Entonces, recordar estos momentos debe ser de alegría, porque gracias a ese gran sacrificio, gracias a que nuestro Señor Jesucristo entregó su vida voluntariamente para pagar nuestras deudas, para tener la esperanza de algún día estar en el reino de los cielos y tener vida eterna junto al Dios Todopoderoso por los siglos de los siglos. Eso es lo que tenemos que vivir. Que nosotros estemos seguros y confiados y podamos decir lo que dice en Romanos 8, 38 y 39. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Nosotros constantemente hemos estado en este santo lugar para escuchar de la palabra de Dios. Bien importante es eso, muy importante, pero más importante es vivir de acuerdo a la voluntad de Dios. Eso es lo más importante, pero primeramente tenemos que escudriñar, leer la palabra del Señor, ayunar, entrar en obediencia, porque la obra del Señor es una obra grande. Parte de es venir a escuchar su palabra, pero lo más importante, que es lo más difícil para nosotros, es vivir de acuerdo a su santa voluntad. Porque hay quienes pueden decir: nunca he faltado al templo. ¿Y cuánto has hecho de lo que el Señor ordena? Eso es lo que debemos de preguntarnos, porque esta oportunidad que nos da, estas palabras de confianza, las debemos de hacer nosotros, así como nuestro Señor Jesucristo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. La gente pone su testamento, pone sus bienes, su cuerpo supuestamente completo, pero no pone en las manos de Dios su espíritu. Analicemos y pidámosle a Dios esa gran misericordia, estando en oración constante, para que el Señor nos dé el entendimiento, la comprensión de su palabra, la fortaleza, el valor y la capacidad para poder hacer lo más. Que Dios nos bendiga a todos. Hemos escuchado, hermanos, las 7 palabras del Señor Jesucristo, dichas desde la cruz. Y bien parece que cada año el escenario está preparado. A esta hora dice la Escritura que en el cielo hubo tinieblas, hubo lluvia, hubo terremotos. Y esto nos anuncia, hermanos, que
La palabra de Jesús, la palabra del Señor es verdadera. Pero ahora, ¿qué vamos a hacer nosotros? Hemos escuchado la palabra de Dios. ¿Qué vamos a hacer ahora? ¿Cuál es el compromiso que Dios quiere de sus hijos? ¿Qué estamos dispuestos a realizar ahora nosotros por ese sacrificio de Jesús hecho desde la cruz del Calvario? Efectivamente, esta cruz que tenemos aquí en la parte trasera simplemente es una representación. Pero el hecho nos debe de hacer pensar y reflexionar. Ahora, ¿cuál es mi compromiso con el Señor? El Señor sufrió, el Señor murió, pero ahora, ¿qué voy a hacer yo? Vamos a ponernos de pie, hermanos, y vamos a realizar una oración, pidiéndole a Dios que Él sea con nosotros en nuestra vida, que el Señor nos perdone, pero que cada uno de nosotros ahora tengamos un compromiso, el compromiso de servirle al Señor fielmente. Bien decía nuestro hermano Raúl y algunos hermanos más, no basta nada más con venir a pasar lista al templo. Dios quiere un compromiso verdadero. Dios quiere realmente fidelidad, que nos apartemos del pecado, que vivamos vidas santas, agradables delante de Dios. Yo en esta hora te invito, hermanos, a que cerremos nuestros ojos y allí tú, con el Señor, pídele a Dios que te ayude a ser un siervo, un obrero para su obra. Oremos. Aquí estamos, Señor. Hemos escuchado esas 7 palabras que tú dijeses allá en la cruz del Calvario. Todo ese sufrimiento que tú soportaste desde el momento en que fuiste apresado ahí en el huerto de Getsemaní, cuando fuiste llevado ante Pilato, cuando, Señor, fuiste obligado a cargar esa cruz que te llevaría a la muerte. Aún, Señor, cuando tú no podías ya más, tú soportaste todo el dolor hasta llegar a ese monte, a ese cerro, el Gólgota. Y ahí, Señor, diste tu vida. Ahí expresaste el perdón. Ahí expresaste el amor hacia tu madre, hacia el ladrón, Señor. Experimentaste el abandono. Tuviste sed, hambre como cualquiera, Señor. Mas, sin embargo, la última frase dicha, consumado es. He terminado, Dios, la encomienda que tú me hiciste, Padre. Y ahora nosotros, Señor, ayúdanos a serte fieles, a buscar siempre, Señor, tu fidelidad, a buscar siempre el servicio hacia ti primeramente y a tu iglesia. Que no solamente quede en palabras, en un acto, en un culto, Señor, sino que realmente nosotros abramos nuestro corazón y, Señor, estemos dispuestos a ejercer un cambio en nuestras vidas también. Ayúdanos, Padre, y sé fiel, Señor, como tú fuiste fiel hasta la muerte. Ayúdanos a ser fieles ante ti, Señor. Oramos, Señor, por ese sacrificio que tú hiciste allí en la cruz del Calvario. Oramos en este precioso nombre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.
Tomen su lugar, hermanos, y vamos a pasar al siguiente acto, por favor. Voy a invitar a mi hermano Luis, si nos puede apoyar para la recolección de las ofrendas y diezmos. Buenas tardes, hermanos. Gracias a Dios estamos por terminar este culto que le estamos rindiendo a nuestro Dios en las 7 palabras. Les pido que inclinen su rostro para hacer la oración. Padre bendito, en esta tarde te pido que bendigas estas ofrendas que se han levantado. Bendigas al hermano que administra los bienes del Señor, nuestro hermano Raúl Cristóbal Solano, tesorero de esta congregación. Bendice a todos mis hermanos que no pudieron venir por alguna razón y los que están presentes también. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Como avisos, hermanos, pues primeramente Dios, nos vemos el domingo a las 6 de la mañana. Y yo me voy a compartir un texto para mí y para ustedes, obviamente. Dice: no tengas miedo, porque el Señor irá delante de ti y estará contigo. Él no te desamparará. No temas ni te desanimes. Que nuestro amado Padre, hermanos, nos sostenga a cada uno de nosotros y nos libre día con día de que nuestros pies corran al mal, sino todo lo contrario, que cuando querramos, porque nuestra naturaleza pecaminosa está eso, el Espíritu sea el que nos redarguya y nos diga a dónde vas, y nos llame nuestro pastor. Porque es cierto, las ovejas escuchan la voz de su pastor y le siguen. Por mi parte es todo y dejo este lugar para el hermano Ricardo para la bendición pastoral. Al final vamos a entonar el himno a Dios, el Padre Celestial. Que Dios nos bendiga. Póngase de pie, hermanos. Urge la loza. Urge que nosotros en este año, si Dios así lo permite, hermanos, pues echemos la loza de este lugar. Yo creo que se puede, porque tenemos un Dios poderoso. Así es que, hermanos, vayamos mentalizando, vayamos orando y también vayamos
actuando también para la gloria de Dios. Hermanos, el domingo, recordemos, es el culto de resurrección. No todo quedó ahí en la cruz del Calvario, sino viene el hecho glorioso, que es la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y para eso nuestras hermanas mujeres van a dirigir este culto y pues se les invita a todos, en especial a las mujeres, que vengan de color blanco. Todas, que vengan de color blanco, para que nosotros demos gloria al Señor por esta hermosa resurrección. Cerremos nuestros ojos y oremos para despedirnos. Te alabamos, Dios, en esta hora, porque nos permites concluir este momento. Señor, con acción de gracias, nos retiramos de este lugar, porque nos has hablado a nuestro corazón esas palabras, Señor, que tú dirigiste a toda la humanidad y que el día de hoy hemos escuchado. Haznos, Señor, hijos fieles delante de tu presencia. Nos vamos de ese lugar, pero tu presencia nos acompaña. Y ahora, mis amados hermanos, que la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios el Padre y la participación de su Santo Espíritu sean con cada uno de nosotros, de nuestros familiares, y aún, Señor, de aquellos, Padre, que están lejos de nosotros, que tu bendición los alcance. Oramos en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Entonemos el último himno.